Hoy vamos a ver el área de los cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras planas de 4 lados y los clasificamos en 2, paralelogramos y no paralelogramos. Los vemos. Paralelogramos son cuadriláteros que tienen lados paralelos 2 a 2. La palabra paralelogramo siempre llama la atención. Su etimología es griega, es para alos gramme, o sea, junto a otra línea. Una línea junto a otra. Lo dejamos aparte porque esto solo es para quienes les interese la etimología, el origen de las palabras. Paralelogramos solamente hay 4, cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, que los vemos uno a uno. Primeramente el rectángulo. Rectángulo tiene este nombre porque todos sus 4 ángulos son rectos. El rectángulo tiene una base y tiene una altura. Una vez me preguntó un alumno que por qué había que multiplicar b por h, por qué no podía ser, pues, por ejemplo, la media de los dos, o no sé, alguna otra operación matemática. La pregunta no era tonta, requería una respuesta porque significa que no había entendido algo. Vosotros ya lo sabéis. Si la base tiene, por ejemplo, 7 metros, como tiene esta de aquí, y la altura tiene 4 metros, se forman metros cuadrados, claro. Cuadrados que tienen 1 metro de lado. ¿Cuántos cuadrados hay? Pues 7, 4 veces. O el 4, 7 veces. Esto es multiplicar. Eso ya lo sabéis. El área de un rectángulo es b por h. Un cuadrado es un caso particular, en que los 4 lados son iguales. Es un rectángulo especial. Al tener los 4 lados iguales no se habla de base y de altura, se habla de lado. Un lado y otro lado. El área es el producto de las dos longitudes, es L al cuadrado. Claro, qué mejor nombre para un cuadrado que L cuadrado. El romboide es parecido al rectángulo, pero está así, digamos, como doblado. Los lados son paralelos 2 a 2 y los ángulos también son iguales 2 a 2. Ese ángulo es igual que ese. Y la demostración es simple, porque tenemos el lado superior e inferior y una recta que los cruza. Este ángulo es igual que este otro porque son alternos internos entre paralelas. Y estos dos son iguales por correspondientes. Con lo cual vemos que los dos ángulos opuestos son iguales, análogamente con los otros dos. Un romboide tiene una base y una altura, que así es difícil de calcular, pero mira, vamos a dibujar unos triángulos auxiliares. Vemos que el triángulo este de la izquierda lo podemos eliminar y lo sustituimos por este de la derecha. O sea, nos hemos inventado un rectángulo que tiene la misma base que el romboide y la misma altura. Su área, por lo tanto, es b por h. El rombo es análogo al romboide, pero los 4 lados tienen la misma longitud. Claro, la altura es diferente porque un lado está en diagonal, claro. La construcción es la misma. Hay una base, una altura. Nos inventamos un triangulito, eliminamos este de aquí, lo sustituimos por ese otro y su área es b por h. Claro, h no es igual que el lado. Esto tiene un lado de longitud L, este lado de longitud L, pero claro, la h es más pequeña que L. Su área también es b por h. Y hasta aquí todo es igual. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, su área es base por altura. Pero en el caso del rombo no es normal que os encontréis estos dos datos de base y altura. Lo normal es que os lo presenten de este modo. Vamos a calcular el área de un modo diferente. El rombo tiene 2 diagonales que se cruzan formando ángulos de 90 grados. Entonces el rombo, digamos que está dentro de 4 rectángulos pequeños. Dentro de cada uno de ellos, el rectángulo ocupa la mitad. Esa área de aquí es la misma área que esta de aquí. Claro, análogamente pasa en los otros. Esto quiere decir que el área del rombo es la mitad del rectángulo este que lo contiene. Si sus diagonales son de
mayúscula y D minúscula, el área del rectángulo es D por D. Y el área del rombo es la mitad. 1/2 de D por D. Simplificando un poco con el lenguaje, decimos que es el semiproducto de las diagonales. Semi significa medio o casi, aunque en matemáticas siempre significa medio. Los no paralelogramos son solamente dos, trapecio y trapezoide. Los no paralelogramos, no todos los lados son paralelos. En el caso del trapecio sí hay dos lados paralelos, pero otros dos que no lo son. Aquí os debería contar que hay un caso particular de trapecio que se llama trapecio isósceles, que es un trapecio cuyos dos ángulos son iguales. Si este ángulo es alfa, este también es alfa. Trapezoide es una figura absolutamente irregular, que no explican en los libros de texto, pero que nosotros sí vamos a ver aquí ahora. El trapecio se caracteriza porque tiene dos bases, que son los lados paralelos, una mayor y otra menor, B mayúscula y B minúscula. La distancia entre esas dos bases es h. Así no sabemos cómo calcular el área, pero si lo completamos con dos triángulos, nos inventamos un rectángulo que tiene dimensiones B mayúscula y h. Si calculamos el área de ese rectángulo y le deducimos el área de los dos triángulos azules, tendremos el área del trapecio. Claro, al haber formado un rectángulo, los dos lados opuestos son iguales. O sea, B mayúscula es igual a B sub 1 más B sub 2. Vamos a calcular el área de esos dos triángulos que nos hemos inventado. Se forma un triángulo mayor de base B sub 1 más B sub 2. Su área es 1/2 de la suma de las bases, la base total, por la altura. Aquí nos encontramos con que el área del trapecio es el área del rectángulo menos el área de los triángulos que tuvimos que poner para formar el rectángulo y que ahora tenemos que quitar. Aquí tenemos B sub 1 más B sub 2, que no sabemos cuánto es, pero lo tenemos aquí en la fórmula de abajo. Si aquí restamos B en los dos miembros, tenemos que B sub 1 más B sub 2 es igual a B mayúscula menos B pequeña, que sustituimos aquí en esta fórmula. Ahora propiedad distributiva. 1/2 de h se multiplica por cada uno de los sumandos de esa suma algebraica. Aquí cuidado porque menos por menos es más. Tenemos b por h menos la mitad de b por h. Claro, si a algo le quitamos la mitad, pues nos queda la otra mitad. Y ahora simplemente sacamos factor común 1/2 de h. Y tenemos que el área del trapecio es la semisuma de las bases, o sea, base mayor más base menor, entre 2, semisuma de las bases por la altura. Finalmente vamos con el trapezoide. El trapezoide es una figura irregular que requiere un poco de estudio. Lo replicamos aquí porque después veremos otro detalle. Supongamos que en este trapezoide trazamos una diagonal. Y ahora por los otros vértices trazamos paralelas. Una y otra. Ahora completamos un rectángulo. Vemos que al trazar la diagonal se han formado dos triángulos que comparten la base. Esa base es la diagonal. Ahora vamos a trazar las alturas de esos triángulos. Una altura y otra. Vemos que las dos alturas sumadas es el lado del rectángulo que hemos creado. Y también vemos que se han formado 4 rectángulos pequeños. En cada rectángulo el trapezoide ocupa la mitad. Igual ocurre con el resto de rectángulos. Bueno, y ya comprendemos que el área del trapezoide es la mitad del área del rectángulo que hemos creado, así con un lado paralelo
a la diagonal. Área de un medio de D por h1 más h2. Podíamos haber tomado la otra diagonal, lo vemos en el trapezoide pequeñito. La construcción sigue siendo la misma. Una y otra. El área del trapezoide es igual a una de las diagonales por la suma de las alturas. O sea, es la mitad del área del rectángulo que lo contiene. Estudiad mucho.